Hoy vamos a ver nuevamente evidencias que presenta el apóstol Pablo a los Gálatas acerca de la autoridad con la que él predica el evangelio. De eso se va a tratar el día de hoy. Vamos a continuar con esas evidencias y nos vamos a dar cuenta que cada vez que se va desarrollando más el tema, vamos dándonos cuenta más y más el ministerio que había sido encomendado al apóstol Pablo de manera divina. Entonces, vamos a hacer un pequeño como recorderis de lo que hemos visto en cuanto a qué, en cuanto a lo que ha hablado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha dejado categóricamente claro que el evangelio es solo uno y no se puede cambiar. Y no se puede cambiar, ¿por qué? Es la defensa que él establece, porque recuerden que los judaizantes están trayendo otro evangelio, un evangelio donde ellos dicen que no es suficiente la obra de Cristo, sino que hay que añadirle a eso un guardar perfectamente la ley. Y bueno, esto es un problema tremendo porque es cambiar completamente el evangelio. Las personas que le añadan a la obra de Cristo o le quiten a la obra de Cristo están cambiando por completo el evangelio, porque el evangelio es la vida del Señor mismo, su obra, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, el que esté sentado a la derecha del Padre. Ese es el evangelio, mis hermanos. Entonces el apóstol Pablo va a hablar y va a aclarar categóricamente que el evangelio no puede ser cambiado. Y va a hablar con completa autoridad porque a él le fue encomendado el evangelio de manera divina. El llamado del apóstol Pablo fue un llamado que lo hizo el mismo Señor Jesucristo. Y por esa razón, él no necesita la validación de ningún hombre. No necesita la firma, la autorización de que ninguna persona le diga si usted lo puede hacer. A él lo están acusando de ser un apóstol menor a los apóstoles, a los 12 apóstoles, pero con las pruebas que ha presentado hasta el día de hoy, no sé ustedes, pero a mí me parecerían suficientes. Pero el apóstol Pablo sigue sacando pruebas de por qué él tiene la autoridad que le ha sido encomendada por el Señor. Y vuelvo y se lo repito, no voy a cansarme de decírselos. Esto no es una cuestión de egos de parte de Pablo, sino que él como representante de Dios, si la gente está cuestionando quién es él, está cuestionando lo que dijo él. Y él al establecer varias iglesias en el Asia Menor y sobre todo entre los gentiles, había predicado el evangelio de una sola forma. Eso lo estamos viendo nosotros en el libro de Hechos, los días domingos en la iglesia. Y estamos viendo cómo el apóstol Pedro, predica de una sola forma el evangelio. Estamos viendo cómo el apóstol Pedro solo de una manera está predicando el evangelio. Y lo tremendo del asunto es que una y otra vez cuando se presentan diferentes auditorios lo predica de la misma manera. Ese fenómeno que estamos viendo en el apóstol Pedro desde el libro de Hechos, lo vamos a poder ver en las cartas que escribe el apóstol Pablo a todas las iglesias que él estableció entre los gentiles. Solo hay una forma de predicar el evangelio. Él ha sido llamado, como lo dijimos la semana inmediatamente anterior, así como el apóstol Pedro fue llamado a los judíos a predicar el evangelio, así también el apóstol Pablo ha sido llamado a los de la incircuncisión a predicar el evangelio. La comisión no se la ha dado hombre alguno, se la dio el mismo Señor Jesucristo en camino a Damasco. Una cosa impresionante. El mismo Señor le ha enseñado el evangelio al apóstol Pablo. Pero también vamos a darnos cuenta que cuando hacíamos la afirmación de que el evangelio es independiente, hablábamos de que el evangelio no necesita, uno, la validación de hombre alguno, y nos vamos a dar cuenta que así como actuó Dios en Pedro, está actuando en Pablo, y cuando se encuentran en el concilio de Jerusalén, lo tremendo es que lo que va a ver la iglesia en general, en pleno, es que es el mismo evangelio que predican los 12 apóstoles, es el mismo evangelio que predica el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo, entre esas evidencias históricas que ha presentado, una fue el concilio de Jerusalén, que fue lo que vimos en la predicación anterior. El día de hoy va a presentar otro evento histórico, otra situación que sucedió que va a resaltar de nuevo la independencia del evangelio que predica el apóstol Pablo y cómo él ha sido comisionado directamente por Dios y que él es un apóstol del mismo nivel del apóstol Pedro, al punto
que puede exhortar y llamarle la atención al apóstol Pedro en un momento dado cuando éste comete un pecado gravísimo. Porque es que, mis hermanos, no lo vamos a ocultar. Lo que sucedió en esta oportunidad era delicado, era grave y atentaba directamente contra la obra de Cristo, y por eso se va a manifestar el apóstol Pablo de la manera tan categórica en que se va a presentar. Este acontecimiento histórico es tan acontecimiento bíblico e histórico que aún Rembrandt, el pintor, lo inmortalizó con una situación, con un cuadro. Esta situación la inmortaliza, un cuadro que se llama La discusión de San Pablo y San Pedro. Discusión que no es discusión, porque sencillamente es una exhortación unilateral donde uno le llama la atención a otro como hermanos en Cristo, no como superior el uno al otro, sino como hermanos en Cristo, le exhorta, le llama la atención, y el otro humildemente acata el consejo y lo corrige. Entonces es impresionante, mis hermanos, había que hacer de alguna manera como una introducción y que entendiéramos cómo esta exhortación entra en todo lo que venimos hablando. Y dice así el pasaje de la bendita palabra del Señor para comenzar el día de hoy. Gálatas capítulo 2, a partir del verso 11 hasta el 14, dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, esto es importantísimo dejarlo claro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, al ver esta exhortación y al ver esta situación, la primera pregunta que nos asalta, la primera pregunta que viene a nuestro corazón es: ¿en qué momento sucede esto? ¿Esto sucede antes del Concilio de Jerusalén o sigue luego del Concilio de Jerusalén? Y esto, mis hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta basados aún en el tipo de libro que es este. El libro de los Hechos es un libro histórico, es un libro que está mencionando ciertos acontecimientos que sucedieron. Ahora, su cronología, al parecer, es en orden. O sea que el capítulo 2 va primero y van los versículos. Entonces, si esto se está narrando luego del concilio, lo más pertinente es pensar que sucedió luego del concilio. Es decir, luego del concilio de Jerusalén sucede esto. Hay dos posturas, mis hermanos, en la cronología. Hay una que ubica esta situación y esta exhortación del apóstol Pablo al apóstol Pedro antes del concilio de Jerusalén. Y otros ubican esta situación después del concilio de Jerusalén. Vamos a presentar las dos opciones. Ahora, yo les adelanto. Yo soy de la postura de que fue después, porque exegéticamente no se puede dar otra postura y voy a explicarlo. Dice Gálatas 2, del 11 al 12, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Las personas que basan su posición en que esto sucedió antes, no están basando su posición tanto en pruebas bíblicas, no hay un sustento bíblico que así como que lo requiera, que diga, hombre, hay un fuerte apoyo escritural para decir que esto sucedió antes. Y acá dice, pues antes de que viniesen los de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraían y se apartaba porque tenían miedo de los de la circuncisión. Aquí hay que hacer un poco de estudio y de escrutinio de lo que ya hemos visto. Lo que hemos visto es que se suscita una situación en la iglesia gentil cristiana de Antioquía. Está sucediendo, está sucediendo una situación allí. La iglesia envía a una comisión grande, entre las cuales se destacan Pedro, Bernabé y Tito. Eso lo vimos la semana pasada. Allí hablan, allí expresan sus problemas, allí expresan la situación que está sucediendo. Y luego de eso, ellos se devuelven nuevamente a Antioquía. Y cuando se devuelven, escúchenme bien, la misma iglesia de Jerusalén envía a unas personas, que fue lo que leímos, lo último que leímos la semana inmediatamente anterior, envían a unos judíos como emisarios de lo que se había hablado en Jerusalén. Y así como de Jerusalén habían salido personas que estaban predicando otro evangelio, ahora están saliendo personas de allí que prediquen el evangelio correctamente y desautoricen a las personas que salieron de allí hablando barbaridades sin permiso de ellos. Entonces, interesante. Pero acá el texto de Gálatas dice, cuando Pedro vino a Antioquía. O sea, Pedro en algún momento va a donde se suscitó el problema. Esto es interesante. Si el apóstol Pedro va, ¿por qué cuando ellos se devuelven ubican al apóstol Pedro en Jerusalén? Y segundo, dice, pues antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. El texto del capítulo 2 está hablando claramente de los eventos que ya se han hablado. Está hablando de que ya, luego del concilio de Jerusalén, se ha comisionado ciertas personas que vayan de Jerusalén hasta Antioquía y ellos declaren ciertas cosas. Va a haber una comunicación más abierta y más constante entre Jerusalén y Antioquía. Y entre esa comunicación, mientras van y vuelven y todo esto, allí se encuentra Pedro. Entonces, con esta información, es imposible decir que el apóstol Pedro fue a Antioquía antes de que el problema se arreglara en el concilio de Jerusalén. Y más que todo, las personas que toman la postura de que el apóstol Pedro tuvo este comportamiento antes del concilio de Jerusalén, lo hacen ¿por qué? Porque recordemos el denuedo con el que habló el apóstol Pedro. Cómo defendió esta postura, cómo defendió el verdadero y único evangelio. Y a veces a las personas no les cabe en la cabeza cómo una persona con tanto celo, con tanta claridad, siendo un apóstol del Señor Jesucristo, puede llegar a cometer un error luego de hacer esas declaraciones. Pues mis hermanos, nosotros no podemos caer aún en los errores en los que ha caído la iglesia de Roma. En la iglesia de Roma los teólogos dicen, cuidando la infabilidad papal, que supuestamente los papas no se equivocan, y ellos ven como el primer papa Pedro. Ellos dicen cuando estudian este pasaje que el Pedro del que se habla en este pasaje no es el Pedro discípulo del Señor Jesús. Imagínense hasta dónde llegan. Entonces nosotros como creyentes, como cristianos bíblicos, no porque sea difícil aceptar ciertas verdades, vamos a tomar posturas que se salen o que vulneran lo que está diciendo la Escritura. Y la Escritura claramente está ubicando estos sucesos después, no solo por donde está ubicada la historia después del concilio, sino en las nuevas condiciones y comunicación maravillosa que hay entre Antioquía y Jerusalén, y que ya hay personas que están siendo enviadas por Jacobo, que es el principal, el que está a cargo de la iglesia de Jerusalén, el principal anciano de la iglesia de Jerusalén. Están siendo enviados. O sea, esto está directamente conectado con lo que leímos la semana inmediatamente anterior en los primeros versos de Gálatas, capítulo 2, y de Hechos, capítulo 15, donde se narra el concilio. Entonces, mis hermanos, porque un evento, una situación sea difícil de digerir, nosotros no podemos empezar a hacer una eisegesis del pasaje, sacándolo de su contexto, sino que nosotros estamos obligados a hacer una exégesis. Entonces, lo primero que dejamos claro es dónde está ubicado esto. Y esta es una de las razones por qué las personas tienden a ubicar al apóstol Pedro
donde lo ubican. Y es la forma en que él habla en el concilio de Jerusalén. Miren, recordemos lo que él habló. Hechos capítulo 15, verso 10, dice el apóstol Pedro, ahora pues, entonces le está diciendo el apóstol Pedro a los judaizantes, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Está siendo categórico, está siendo puntual, está siendo directo. Entonces, las personas al ver esto, a veces les cuesta trabajo pensar que el mismo Pedro que está hablando de manera tan categórica acá, sea el Pedro que está hablando ahora, está actuando de manera tan incorrecta en los siguientes versos de Gálatas. Bueno, mis hermanos, ya hemos ubicado cronológicamente dónde se encuentra. Y vuelvo y les repito, miren, hay otra evidencia, lo que les estoy diciendo. No pudo haber sido antes. Miren lo que dice Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Si Pedro hubiese subido antes a Jerusalén, él se hubiera enterado de este problema y de primera mano hubiesen hablado allí Pedro y Pablo. No podemos ubicar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro en Antioquía antes del concilio de Jerusalén. Y miren lo que dice. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde están los ancianos? En Jerusalén. Y eso incluye al apóstol Pedro. Esto no podemos ubicar a Pedro antes del concilio de Jerusalén. De hecho, el apóstol Pedro cuando se pronunció pudo haber dicho, sí, cuando yo visité Antioquía me enteré del problema. Ahora, de hecho, ¿para qué llevar o para qué viajar Pablo, Bernabé y Tito a informar del problema? Si Pedro viajó antes del concilio, Pedro hubiese informado del problema a la iglesia de Jerusalén. Entonces, no hay cómo sustentar una visita previa de Pedro a Antioquía. Esto que estamos leyendo está sucediendo después del concilio de Jerusalén. Dice el verso 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando las conversiones de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Esto lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que esto no sucedió, esta exhortación del apóstol Pablo al apóstol Pedro no sucedió antes del concilio de Jerusalén, sino luego del concilio de Jerusalén. Ahora, el baldado de agua fría entonces es, vuelvo y repito, ¿cómo puede ser posible que el apóstol Pedro actúe en contra de todo lo que ha defendido en el concilio de Jerusalén? Bueno, mis hermanos, aquí yo les tengo noticias. El apóstol Pedro en esta oportunidad no está pecando. O sea, por lo que lo exhorta el apóstol Pablo, no es porque él esté alentando nuevamente al cumplimiento de la ley para poder ser salvo. Él no va a hacer eso. Él la tiene completamente clara, el apóstol Pedro tiene completamente claro que la salvación es solo en la persona del Señor Jesucristo, que no se le puede exigir a las personas el cumplir perfectamente la ley o circuncidarse o guardar toda la ley ceremonial como lo exigían los judaizantes a los gentiles. No, de eso no se trata. De eso no se está tratando. Y a veces cuando leemos este pasaje, la lectura que damos es que Pedro está yendo en contravía a lo que dijo en el concilio. Y no. Lo que va a estar defendiendo aquí el apóstol Pablo es otro gran peligro que puede haber al interior de la iglesia al darle una lectura incorrecta a la obra de Cristo y poder, escúchenme bien, cambiar la enseñanza bíblica por otra. Aquí el problema no es que con el comportamiento de Pedro él esté alentando a cumplir la ley para que sea salvo, que fue lo que quedó categóricamente claro en el Concilio de Jerusalén, y aún fue uno de sus defensores, que categóricamente claro que dijo que no había otro camino, sino la persona del Señor Jesucristo. Es otra la situación. Entonces, ¿cuál es la situación, mis hermanos?
¿Cuál es la situación? El apóstol Pedro no está diciendo que haya que añadirle a la salvación o que hayamos que quitarle a la salvación. Él no está, escúchenme bien, porque yo sé que en el texto que acabamos de leer dice que él por miedo actúa de esa manera. ¿Y por miedo a quién? A los judaizantes. De ahí es donde como que existe la seducción a pensar de manera incorrecta sobre el pasaje. Y ahí es donde podemos llegar a pensar que él está contradiciendo todo lo que habla en el concilio. Para nada. Su comportamiento en ese aspecto no está cambiando. Él sigue siendo el mismo. Él es una roca en cuanto a su manera de pensar. No hay otra forma de salvarse sino solo en la persona de Cristo. No es la observación de la ley, no es la obediencia. No hay que añadirle nada a la obra de Cristo, no hay que quitarle nada. La salvación solo es por Cristo. Pero ¿qué sucede? Y también está pensando en no debemos molestar a los gentiles con que guarden, escúchenme bien, con que guarden la ley para poderse salvar. Ese no es el punto. Entonces acá la pregunta del millón es, ¿cuál es el punto? Y el punto es este, mis hermanos. A veces uno lee como muy a la ligera los textos. Y el texto dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y acá yo quiero meterle como un poquito de dramatismo a la cosa, porque mis hermanos, yo aquí veo que hay un nuevo peligro enfrente a la promulgación del verdadero evangelio. Hay un peligro tremendo. Pero ese peligro no solamente es inminente, sino que también debe haber una reacción por parte del liderazgo de la iglesia de manera correcta. La autoridad de Pablo y el evangelio. El apóstol Pablo se ve en una situación un poco incómoda, porque él va a detectar algo que se sale del orden de las escrituras. Y está viendo que el apóstol Pedro está teniendo un comportamiento que no es coherente a lo que le ha enseñado el Señor Jesucristo, a lo que dice él en las escrituras. Y él entonces, como anciano de la iglesia, le va a llamar la atención a otro anciano de la iglesia. Y esto va a servir como otra evidencia más de que él no era un apóstol de segunda mano o que no era una persona enviada por hombres, sino que la misma autoridad que tenía Pedro la tenía el apóstol Pablo, y ellos se podían exhortar si en algún momento estaban torciéndose en algo de la doctrina. El apóstol Pablo les ha dicho a los Gálatas, si alguno, aún nosotros, o un ángel del cielo, les predica otro evangelio, sea anatema. Entonces el apóstol Pablo muy seguramente, si se desviaba de algo de lo que le había enseñado el Señor Jesucristo a él iba a aceptar que lo exhortaran y que lo llamaran al orden, que lo corrigieran y que no lo dejaran desviarse. Entonces, mis hermanos, esto es importantísimo, porque nosotros no podemos inventar excusas para taparle los errores al liderazgo de la iglesia. Nosotros no podemos inventarnos excusas. Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué, mis hermanos? Porque estamos en una época donde no se le puede decir nada al siervo de Dios, donde el siervo de Dios, como la iglesia católica, se los mencionaba ahorita, como la iglesia católica, supuestamente el siervo de Dios es infalible, el pastor no se equivoca. Permítanme un momentico, mis hermanos. El pastor de la iglesia no se equivoca. Los líderes de la iglesia, mejor dicho, es como ellos dicen las cosas y no hay lugar a equivocaciones. Esto es terrible, mis hermanos. Esa forma de pensar y de plantearnos la iglesia es completamente errada, mis hermanos. ¿Quién es el pastor? ¿Quiénes son los ancianos? Que son términos que quiero con los que ustedes se familiaricen. La Biblia llama al pastor anciano, obispo, presbítero o pastor. Es la forma en que la Biblia llama a los pastores. Obispos, ancianos, presbíteros, pastores. Son los oficiales, juntamente con los diáconos, que es otra figura. No podemos decir que un diácono es un pastor, no. El diácono es otra figura, pero que también es una figura de autoridad al interior de la iglesia.
Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que ¿quién es el pastor? El pastor es un hermano más de la iglesia, que tiene una labor diferente. Pero es que venimos de una cultura donde se nos ha enseñado que no, que el pastor es cabeza de ministerio. Eso es una herejía. La única cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Cuál cabeza de ministerio? Entonces la iglesia es un cuerpo que tiene un poco de cabezas como una bestia mitológica. No, mis hermanos, la iglesia tiene solo, es el cuerpo de Cristo, y la iglesia como cuerpo de Cristo tiene solo una cabeza, y su cabeza es Cristo. De resto, todas las personas que están al interior de la iglesia, en la medida que se desvíen de la sana doctrina, tendrán que llamársele la atención. Y esto es lo maravilloso, mis hermanos, que aún en la pecaminosidad de algunos miembros de la iglesia, el Señor permite y usa esta situación. Pedro es completamente responsable de lo que hizo mal. Ya vamos a explicar qué fue lo que hizo mal. Pero independientemente de que él haya actuado mal, Dios, en su maravillosa soberanía, toma eso para enseñarle algo a la iglesia. Y le enseña a la iglesia, uno, que no hay vacas sagradas al interior de la iglesia de Cristo, que no hay gente intocable. Aún los principales, si se equivocan, tendrá que llamárseles la atención. Se les tendrá que llamar la atención. Ustedes ven las cartas aún del apóstol Pablo, mis hermanos, donde el Señor tiene que pararlo y decirle, no te basta mi gracia. Si no te he respondido tu oración y te he dejado un aguijón en la carne, es para que no se le suba a la cabeza el orgullo. Miren, así, eso son y aquí nadie exhorta a Pablo, es Dios exhortando a Pablo con su mismo puño y letra. Es una cosa tremenda. Y Pablo no editó esa parte de la Biblia, del Nuevo Testamento. No, él dejó escrito eso para que nos diéramos cuenta que en un momento dado estaba que pedía y pedía que se le quitara algo que Dios estaba resuelto a no quitárselo, porque era la forma en que Dios lo guardaba del orgullo y la arrogancia que se puede presentar en todo hombre. Entonces, mis hermanos, así es el Señor, así es nuestro Dios, nos guarda. Y esto antes que opacar al apóstol Pedro, lo que hace es mostrarnos la soberanía y maravillosa enseñanza de nuestro Dios a la iglesia, mis hermanos. Cuando una persona que está en liderazgo y en autoridad se equivoca, hay que llamarle la atención. Y también el texto nos va a decir cómo llamarle la atención. Entonces, el apóstol Pablo no va a buscar excusas para no llamarle la atención a Pedro. Aunque la situación es muy incómoda y es muy difícil, él va a hacer lo que tiene que hacer, mis hermanos. Él hará lo que tiene que hacer. Entonces, aquí vamos a ir a algo. Acá yo quiero que meditemos en algo para poderles explicar cuál fue el verdadero problema y cuál fue el verdadero comportamiento incorrecto del apóstol Pedro. Dice el texto, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. O sea, lo que está sucediendo, el mal comportamiento es gravísimo. Está hablando de que hay que condenar esa actitud. Dice, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí es donde como que de una vez decimos, ¡oh! Cayó en el mismo problema de lo que se habló en el Concilio de Jerusalén, porque se habla de los de la circuncisión, apuntando a los judaizantes, a esa presión que hay de cumplir la ley. Pero mis hermanos, el problema del apóstol Pedro no fue ese, ya lo he dejado claramente explicado. El problema aquí es uno, y es que a veces nosotros no leemos el texto bíblico contextualizados al siglo I, sino que leemos el texto como a nosotros nos parece y pasamos por alto, por ejemplo, situaciones tan importantes como esta. Pues antes de que viniesen de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Esa es la situación. Es allí donde va a comenzar nuestra reflexión, mis hermanos. ¿Qué era lo que Pedro hacía cuando no estaban los judíos? ¿Y qué era lo que no hacía cuando llegaban los judíos a Antioquía? No se sentaba a comer con los gentiles. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Es como yo estar en un lugar de trabajo. Ahorita me dedico tiempo completo a la iglesia, pero cuando, por ejemplo, yo estaba en el colegio
eh, meterme con un grupo de personas hasta que llegue alguien más y yo ya no me meto con esas personas porque llegó alguien más. Entonces yo solo me meto con esa persona. Eso era lo que estaba sucediendo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía ningún problema con compartir y comer con los gentiles cuando estaba solo rodeado de gentiles. Pero cuando llegaban los judíos, por miedo, escúchenme bien a los de la circuncisión, porque mis hermanos, los que iban a ser enviados por Jerusalén a Antioquía, no eran judaizantes. De hecho, eran los que iban a desvirtuar las enseñanzas de los judaizantes. Ahora, ¿quién es el apóstol Pedro? El apóstol Pedro fue uno de los que firmó el concilio de Jerusalén. Entonces aquí también es interesante esto de por miedo, porque el mal comportamiento del apóstol Pedro fue por miedo, se empezó a hacer películas. ¿Y qué películas se empezó a imaginar? Se empezó a imaginar qué van a decir de mí si me ven sentado comiendo con gentiles. Miren, y aquí lo grave, y aquí lo delicado que es. Aquí yo quiero como tomarme el tiempo para que ustedes puedan comprender. Pongámonos en los zapatos de un judío del primer siglo, que hasta ahora está en la transición de pasar del evangelio y de dejar de tantos comportamientos inadecuados, donde los judíos se sentían por excelencia mejor que las demás naciones de la tierra. El apóstol Pedro aquí no dice que él no comía ni con los gentiles, ni mucho menos comía con ellos cuando estaba en presencia de judíos. No, él decía que él no tenía ningún problema de conciencia de sentarse a comer con los gentiles cuando estaba rodeado de gentiles, sino que sus problemas y sus temores se despertaban cuando llegaban a esos grupos y a esas iglesias judíos. Por eso es que lo acusa de hipócrita Pablo más adelante. Y lo tremendo del asunto es acá una situación. El apóstol Pedro no tiene... ¿Cuál es el apóstol? ¿En qué apóstol Pedro creemos? ¿En el que se sienta a comer con los gentiles? ¿O en el que se levanta de la mesa y no come con ellos cuando llegan los judíos? Cuando llegan sus hermanos de Jerusalén. ¿En cuál Pedro creemos? Mis hermanos, creamos en el Pedro que nos muestra las escrituras. Y el Pedro que nos muestra las escrituras es un Pedro que no tiene problema desde que el Señor le habla y le muestra que no llame común ni inmundo lo que Dios ha limpiado. Desde ese momento el apóstol Pedro ya no tiene problemas con comer o con sentarse con gentiles. Más adelante voy a contarles de esto. Él había aprendido, él había hecho la tarea. Es que mis hermanos, yo les pregunto, ¿el Señor Jesús tuvo problema de pedirle agua a la mujer samaritana en Samaria? Cuando culturalmente era terrible que un hombre le pidiera a una mujer, y menos de la reputación de la samaritana, porque si la samaritana salía a recoger agua a las 12 del día, cuando todas las mujeres recogían agua a las 6 de la mañana, era porque la mujer tenía problemas de conciencia y no se quería encontrar con los demás. Y también se dice que como se dormía tan altas horas de la noche, tampoco madrugaba. Entonces ella tenía problemas de conciencia. Y al Señor Jesús eso le importó. Para nada. De hecho, trajo salvación a Samaria encabezada por ella. Porque el Señor vino a perdonar los pecados, ya que se salvara a ella. Una cosa impresionante, una cosa maravillosa. No hubo problemas. De hecho, el Señor Jesús dice lo siguiente. Marcos capítulo 7 del verso 18 al 19. No puedes entender tampoco esto. Tiene que llamarle la atención el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Les preguntó Jesús, ¿no te das cuenta que de cualquier cosa que entra en el hombre puede hacerlo inmundo? Porque no ingresa en su corazón, sino a su estómago y luego se elimina. Al decir esto, Jesús claramente estaba hablando de los alimentos que eran puros. Mis hermanos, el Señor estaba hablando de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el estómago, sino lo que sale del corazón del hombre. Él estaba hablando de que aquí el problema no son los alimentos. El problema no son los alimentos. Por otro lado, y esto lo está hablando, ¿por qué? Porque a los discípulos les empiezan a llamar la atención porque no se lavan las manos y comen sin lavarse las manos, sin cumplir con el rito de la purificación. Y el rito de la purificación es un rito que se inventaron los judíos, ¿no?
Y lo tremendo del asunto del Señor es que categóricamente, claro, dice, no contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Por un lado, y eso se le está enseñando a sus discípulos, discípulos que crecieron con estas enseñanzas y que pudieron haberlos permeado. Ok, pero también le va a enseñar al apóstol Pedro, con esa visión que tiene, antes de que lleguen los enviados de Cornelio, que desciende un lienzo con muchos animales inmundos, y el Señor le dice, mata y come, y él dice, yo nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor en la visión le dice, come y no llames como un inmundo lo que yo ya he limpiado. Esto es tremendo, una situación maravillosa. Y miren lo que dice el apóstol Pedro cuando explica lo que sucedió en casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, verso 28. Porque el apóstol Pedro entra en casa de Cornelio. Cuando a los judíos del primer siglo les era aborrecible entrar a la casa de un gentil, sentarse a la mesa y más allá, comer con ellos. O sea, pero miren el apóstol Pedro cómo está siendo renovado y el Señor lo está transformando en su corazón. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a extranjero alguno. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. El mismo apóstol Pedro la tiene clara. Él sabe que el Señor no ha hecho acepción de personas. Dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Esa es la forma en que la dice la versión actual, a de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Esto también lo está diciendo en Hechos capítulo 10. Esto es maravilloso. Entonces el apóstol Pedro lo tiene claro. Él en ese aspecto podemos decir que él tiene libertad de conciencia, o sea, él no tiene ningún problema con sentarse a comer con gentiles, él ya superó eso. Entonces, ¿qué lo lleva a él a que cuando ve en el cuadro, en el panorama, a judíos, ¿qué lo lleva a levantarse de la mesa? Pues mis hermanos, pues la tremendo es el miedo. Eso es lo tremendo, mis hermanos, es lo tremendo. Miren lo que dice Hechos capítulo 15, del 7 al 11 nuevamente. Miren en los términos que habló el apóstol Pedro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre su cerviz, sobre la cerviz de estos discípulos gentiles, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. O sea, no hay una forma diferente en que se salven los judíos a los gentiles. Una cosa maravillosa, impresionante. Pedro lo tiene claro. El problema aquí de Pedro, vuelvo y repito, no es que él esté promoviendo con su comportamiento la salvación por obras. Esa batalla ya se dio en el Concilio de Jerusalén, y en el Concilio de Jerusalén se condenó esa enseñanza herética, se condenó. Entonces, ¿qué es lo que está condenando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le está condenando a Pedro? ¿Cuál fue el comportamiento que era de condenar del apóstol Pedro? Pues mis hermanos, aunque parezca esto una defensa que he hecho del apóstol Pedro, todo lo que he hecho es que ustedes comprendan que él tiene completamente claro que Dios no ha hecho acepción de personas entre judíos y extranjeros. Y así como el Señor salvó a los judíos, ha salvado a los extranjeros en la persona de Cristo. ¿Cuál es la batalla aquí nueva? La batalla aquí nueva es esta, mis hermanos. Y lo vamos a ver más adelante, como lo expresa maravillosamente el apóstol Pablo. El Señor Jesús, cuando murió en la cruz, derribó la pared divisoria que había entre gentiles y judíos. Ya no va a haber acepción de personas. Dios puede salvar
a una persona de cualquier raza, de cualquier lengua, de cualquier nación, y no podemos ni siquiera con nuestro comportamiento sugerir que hay que convertirse al judaísmo para poder ser salvo. Esto es otra batalla completamente distinta, porque hijos de Abraham se pueden levantar de cualquier raza, de cualquier lengua y de cualquier nación. Esa es verdaderamente la situación. Si el apóstol Pedro no tenía problemas de conciencia, él la tenía completamente clara, ¿por qué se levanta de una mesa y se va a la mesa de los judíos para no pasársela con los gentiles? Porque él, por miedo en su mente, estaba dividiendo a la iglesia. Ese es el problema. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, con lo celoso que es el apóstol Pablo, con los gentiles, de que los traten como creyentes de primera línea, como lo que son, porque es que no hay creyentes de primera y de segunda categoría en la iglesia, solo hay creyentes. ¿Por qué? ¿Por qué te estás comportando así, papá, con la gente de acá? Antes que viniesen algunos de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo a los de la circuncisión. En ningún momento su actitud tiene un respaldo bíblico, sino solo miedo carnal. Un miedo a que dirán, que mejor dicho, que tremendo. Esto es lo importante y esto es lo tremendo, mis hermanos. Aquí el problema es que se está viendo en riesgo la unidad de la iglesia. Y nosotros tenemos que decir categóricamente no a las divisiones raciales al interior de la iglesia, no a las divisiones sociales al interior de la iglesia, no a las divisiones económicas al interior de la iglesia. No hay una contradicción más terrible al día de hoy que iglesias solo de gente afrodescendiente, por ejemplo en Atlanta, en Georgia, en Estados Unidos. Gente donde no puede entrar un blanco a congregarse ahí porque es solamente de gente afrodescendiente. Eso es una contradicción de lo que es ser cristianos. Iglesias de solo blancos, iglesias de solo latinos, iglesias de solo orientales, y se ve con malos ojos y se empieza como a sentir incómoda la sociedad cristiana y esa iglesia local porque entró alguien que no es de la raza correcta. Mis hermanos, eso es una completa contradicción. Es una completa contradicción. Y eso es lo que está peleando aquí el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Dice Gálatas, más adelante vamos a ver esto con mayor profundidad. Gálatas capítulo 3, verso 28 al 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos uno en Cristo. Todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mis hermanos, de aquí yo quiero ser categórico. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, que era una de las iglesias que en su mayoría, que casi en su totalidad, no, en su totalidad, lo hemos dicho en sermones pasados, era una comunidad gentil en su totalidad. Le está diciendo a una iglesia gentil que son hijos de Abraham. ¿Qué es esa fijación de andar haciendo esa separación entre los gentiles y los judíos? Separación que a veces aún seguimos viendo, aún dentro del pueblo reformado, con su manera de ver la escatología y muchas cosas más. Mis hermanos, ¿por qué vamos a ir en contra de lo que enseñó el Señor? Una de las cosas que derribó el Señor en su muerte, en la cruz del Calvario, fue que en torno de él solo hay un pueblo. ¿Por qué el Señor le entrega las lenguas a los apóstoles en el aposento alto? Para que no haya límites de lengua, ni de cultura, ni de nada, para llegar y alcanzar a las personas con el bendito evangelio. Que la escritura es categóricamente clara al decir lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, al hacer de todas las naciones un solo pueblo, el pueblo de Dios. Dice Efesios 2, a partir del verso 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿de quiénes? Gentiles, extranjeros, como los quieran llamar, y judíos, de esos dos grupos, de los dos, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mis hermanos, el pueblo de Dios está constituido por gente de toda lengua, de toda raza y de toda nación. ¿Qué hacen al día de hoy cristianos judaizándose? Buscando por todo lado conexiones con descendientes judíos, cambiándose el nombre, hablando en hebreo, poniéndose kippá y haciendo un poco de cosas, porque están creyendo en su mente que la única manera de poder ser verdaderamente pueblo de Dios es tomando todas esas prácticas. Mis hermanos, el apóstol Pablo fue categóricamente claro. Los descendientes de Abraham no son todos los israelitas, sino todos los que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Por qué nos esforzamos en dividir a la iglesia? Ahora, no solamente ese es el problema al día de hoy es cuando el pastor tiene un afecto especial por el hermanito o la hermanita que más ofrenda en la iglesia, y con él le pasa a todas. Pero al que no ofrenda o no colabora mucho, no le pasa ni una. O que de pronto dentro de la iglesia tú te empiezas a meter con el que es profesional como tú, el que es preparado como tú, pero al que no es como tan preparado y que es como de otro nivel social, como que lo empiezas a ver por encima del hombro. No, mis hermanos, todo ese comportamiento es un comportamiento que se debe condenar. Categóricamente, mis hermanos, ¿cómo permitimos al día de hoy que aún se divida la iglesia porque una persona es de derecha y otra es de izquierda? Cuando hemos sido llamados a ser es de arriba, mis hermanos. Ese es el problema, mis hermanos. No podemos permitir la división en ningún aspecto al interior de la iglesia, y en eso se debe ser categórico. El apóstol Pablo se pudo haber visto seducido a no corregir a Pedro porque era Pedro. Pero ¿qué consecuencias trae, mis hermanos, no corregir el pecado al interior de la iglesia? La palabra del Señor enseña, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Dice la Escritura, mis hermanos, y en esto tenemos que ser categóricos. ¿Alguien se contaminó con el comportamiento del apóstol Pedro? Que si alguien se contaminó, alguien podría decir, pero de pronto el apóstol Pedro fue el único que cayó en ese problema. Llámele la atención en lo oscurito. Llámele la atención solitos. Pero la palabra de Dios, miren lo que dice. Miren cómo le llamó la atención el apóstol Pablo al apóstol Pedro. Pues antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El mal comportamiento, vuelvo y aclaro, del apóstol Pedro nacía del miedo. Y aquí voy a hablar algo más adelante acerca de la raíz y el por qué se comportó él así. Pero miren lo que dice. Esa fue la actitud. Ahora, Pablo está diciendo que el comportamiento de Pedro fue tan pecaminoso el comportamiento, era un comportamiento de condenar el comportamiento, no a Pedro, a su comportamiento. Pedro era un ser, era un hijo de Dios, es un ser ya salvo y nadie va a caer de esa salvación. Pero su actitud era una actitud que debía condenarse, y debía condenarse en público, porque él había cometido ese pecado en público, y aún su pecado estaba afectando a otros, porque dice el verso 13, y en su simulación participaban también otros judíos. Esto es como decir, pero si lo hace el apóstol Pedro, porque yo no. O sea, miren la fuerza del ejemplo. Miren lo tenaz del ejemplo. Y miren cómo personas que se pueden
eh, eh, destacar al interior de la iglesia, un mal comportamiento puede afectar a otros. En su simulación participaron también otros judíos. De tal manera, el mismo apóstol Pablo usa un termómetro de que el mal comportamiento, el comportamiento pecaminoso de Pedro aún afectó a la persona que uno menos cree que le puede afectar. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, llamado hijo de consolación, que buscaba siempre al interior de la iglesia, que la iglesia estuviese unida. Acuérdense, Bernabé siempre velando por lo mejor de la iglesia, el Bernabé que predicó en todas las ciudades gentiles, pero que también cuando iba, él siendo judío, iba a Jerusalén, también velaba por el beneficio de Jerusalén. Él también fue permeado por ese mal comportamiento y también simulaba. Y también estaba haciendo una diferencia entre los judíos y los gentiles. Y por ese comportamiento estaban separando a la iglesia. Ese es el pecado tan tremendo, mis hermanos. Cuando el pecado no se trata al interior de la iglesia, lamentablemente más personas serán contaminadas. Por eso el apóstol Pablo se pronuncia como se pronuncia. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, mis hermanos, no se puede ser más categórico que eso. Dije a Pedro delante de todos. ¿Por qué le llamó la atención delante de todos Pablo a Pedro? Que también delante de todas las personas su comportamiento había sido evidente y estaba aún haciendo que otros hermanos también dividieran a la iglesia. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles, no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ese es el problema aquí, mis hermanos. Pedro no tenía problemas de conciencia. Él cuando se encontraba solo en un ambiente gentil, él no tenía problema con sentarse con los gentiles, hablar con ellos, comer con ellos, entrar a su casa. Empezaba a ser quisquilloso era cuando llegaban judíos. Y es por esa razón que este comportamiento divide, porque estas personas podían estar promoviendo al interior de la iglesia, y vuelvo y repito, mis hermanos, los que llegaban de Jerusalén no eran judaizantes, eran verdaderos creyentes. No fue de los que hablamos la semana pasada de que se metieron encubiertamente, que disfrazaron sus intenciones supuestamente convirtiéndose y ya desde adentro predicaban otro evangelio. No, no estoy hablando de esas personas. Estamos hablando de las personas que escogieron los principales. Aún el mismo apóstol Pedro con Jacobo habían escogido personas que fueran a las diferentes iglesias gentiles para decir que los judaizantes estaban predicando mal y que ellos no los habían enviado. ¿A quién le tiene miedo Pedro? Le está teniendo miedo a personas que son verdaderos creyentes, porque él tenía libertad de conciencia de comportarse de cierta manera cuando no estaban los judíos, pero ya no tenía la misma libertad de comportarse de la misma manera cuando estaba rodeado de gentiles. Cuando llegaban judíos ya no tenía la misma libertad y como que se sentía como presionado. ¿Por qué? Porque en su mente y en su corazón estaba viendo que la iglesia estaba constituida por dos grupos diferentes de personas. Y uno de esos dos grupos estaba siendo aminorado, estaba siendo apocado y estaba siendo menospreciado. Nosotros no podemos ver a nadie al interior de la iglesia de esa manera. ¿Quién conforma la iglesia de Dios? Los creyentes. ¿Cuál diferencia étnica? ¿Cuál diferencia social? ¿Cuál diferencia económica? ¿Cuál diferencia política? ¿Cuál diferencia de género? O sea, es que esto va en todas las instancias, mis hermanos. Acuérdense del libro de Filemón, donde el apóstol Pablo le dice al dueño del esclavo, le dice a Filemón, por favor, tu siervo, tu esclavo, Onésimo, es creyente, tienes que tratarlo como hermano. Imagínense eso, mis hermanos. Al interior de la iglesia no puede haber acepción de personas. Un hermano en Cristo es un hermano en Cristo. No podemos bajar los estándares. Cristo murió para que la iglesia fuera una.
Cristo murió porque la iglesia fuera una. ¿Por qué en nuestra mente insistimos en dividirla? Y por nada podemos dividir. Dice Primera de Timoteo 5:22, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y antes de eso, el apóstol Pablo le enseña a Timoteo que él debe no permitir que cualquiera hable mal de un anciano, de un pastor, de un presbítero, de un obispo, sino que por testimonio de 3 o más personas se debe acusar al anciano, al pastor, que categóricamente quede claro que está en un error, se le va a llamar la atención. Y se le va a llamar la atención obviamente en público, porque su servicio es público. Y inmediatamente sí habla en general y dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Y aquí ya no está hablando de los principales de una iglesia, está hablando de las personas que una y otra vez siguen cometiendo los mismos pecados al interior de la iglesia y se les ha llamado la atención una y otra vez. Finalmente se tiene que exponer el pecado a todo el mundo y decirles: miren, esa persona no deja, no cambia, insiste en tener ese comportamiento. Queremos darlo a conocimiento de toda la iglesia para que la iglesia en general, en pleno, le llame la atención, lo exhorte, y si se niega a cambiar, esta persona no la podemos sostener en la iglesia, tiene que ir. Entonces, mis hermanos, no podemos tolerar al interior de la iglesia el pecado. El compromiso con la iglesia local, y miren la importancia de ser miembros oficiales de una iglesia. Cuando aquí en Gracia Soberana una persona quiere ser miembro oficial de la iglesia, primero que todo nos lo vamos a coger del cuello. Esa persona mínimo debe haber pasado en la iglesia 6 meses a 1 año, donde ya esta persona ha podido evaluar si se identifica con la doctrina de esta iglesia local. Y luego, una vez identificado, ya no se puede quedar de manera informal toda la vida. Hay que tomar decisiones y hacer parte de la membresía oficial de la iglesia, o partir a otra iglesia que de pronto se acomode más a su pensamiento, a su cosmovisión. Pero obviamente uno debe velar es por ser bíblico, ¿no? No porque sea lo que uno piensa. Pero no vamos a sostener una persona aquí que toda la vida se la pase 2, 3 años acá y nunca se compromete. Ahora, una persona cuando se hace miembro oficial de la iglesia local Gracia Soberana, ¿a qué se compromete? Se compromete a que con sus dones va a servir a la iglesia, que también va a aceptar la disciplina eclesiástica, que va a sostener económicamente a la iglesia. Un compromiso, mis hermanos. Y aquí esto lo hablo en particular por la disciplina eclesiástica. Yo he hablado con personas que les he mencionado la disciplina eclesiástica y salen corriendo despavoridos porque no quieren que nadie se meta con ellos. Quieren que nadie los evalúe ni los forme. Y ese es el proceso, el propósito de la iglesia. De donde se ve algo que se está actuando mal y que no es conforme a las escrituras, se le va a llamar la atención a las personas. Ahora, las personas deberían amar esto, porque esto es cuidarlos. La palabra de Dios dice: el Señor al que ama disciplina, al que tiene por hijo esa disciplina, va a rendir frutos apacibles de justicia si ha sido ejercitado en ella. Pero aquella persona que no es disciplinada, que en el momento en que comete un error no hay alguien que le llame la atención, es un bastardo, es un hijo de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos tener especial cuidado con eso. Y ya para terminar, yo quería dejar esto de últimas. ¿Por qué el apóstol Pedro pecó? El apóstol Pedro pecó, uno, obviamente, tenía en su mente y en su corazón claro las escrituras. Dios no hace acepción de personas. Le había quedado claro desde que fue llamado a predicarle a Cornelio. Dios puede salvar a cualquier persona y puede levantar hijos de Dios de cualquier lugar. Bueno, si él lo tiene tan claro, ¿por qué cae en esto? El miedo de Pedro es un miedo pecaminoso, producto de la presión de los demás. De alguna manera él se sentía presionado por los judíos para actuar de cierta manera, y al hacerlo iba en contra de su conciencia. Y mis hermanos, eso en sí mismo es pecado. Cuando tú actúas en contra de tu conciencia, es pecado. Mis hermanos, yo les digo una cosa: esas personas que desde un púlpito son obligadas a vivir en santidad y todo el tiempo se les está diciendo desde el púlpito: esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado,
y nunca se les ha predicado de Cristo, nunca se les ha conducido a Cristo, y esas personas están teniendo no solamente la idea de que por portarse bien se salvan, sino que también están teniendo una idea, y es que es precisamente hacer cosas sin una convicción. ¿Cuántas personas en las iglesias hacen cosas sin convicción? Sin una convicción bíblica. La fe de ellos no nace de las escrituras. Yo no me guardo en santidad porque el Espíritu Santo está dentro de mí y el Espíritu Santo me mueve a vivir una vida que agrade a Dios, sino que es que yo vivo en santidad, escúcheme bien, porque quiero agradar a los demás. Es que el día de mañana me sacan de la iglesia y con todos los privilegios que yo tengo aquí en la iglesia. Tremendo. Entonces, mis hermanos, aquí hay algo gravísimo. ¿Cuántos lugares promueven la santificación de manera obligada, mis hermanos? Mis hermanos, aquí te vamos a predicar la bendita palabra de Dios. Y al predicarte la bendita palabra de Dios, creeremos en que Dios obrará en ti. Sabemos la parte que hacemos nosotros, que es predicar la bendita palabra, y sabemos la parte del Espíritu Santo, que es obrar en ti y producir en ti convicción de pecado, te va a redarguir, te va a llevar a cambiar tu vida y te va a llevar a santificarte. Ustedes no me van a ver a mí poniéndoles micrófonos a ustedes, sabiendo qué hablan, qué ven, qué comen, cómo viven, para nada. Dios no me llama a mí a eso. Yo no voy a andar por allí metiéndome en sus hogares para ver con quién se casan. No voy a escribir libros de cómo casarse. No, para nada. Dios no me llamó a eso, mis hermanos. Porque a veces con una mala lectura del ministerio muchas personas se han metido y se han vuelto los dioses de las personas. Y que si ese pastor o ese líder un día se van del lado de esa persona se desenfrena y vive una vida pagana. Esa persona entonces nunca volvió, nunca de verdad fue regenerada. Es Dios el que obra en las personas a través de la bendita palabra y el Espíritu Santo los lleva a santificarse. Ustedes nunca me van a ver desde un púlpito prohibiendo ver X o Y programas de televisión, porque Dios no me ha llamado a eso. O sea, hay cosas que se caen de su propio peso y que hay cosas que son una vergüenza que tú estés viendo o música que tú estés escuchando. O sea, va a ser una vergüenza. O temas que estés tocando, o sea, que son impropios de un creyente. Y aquí yo no estoy motivando la inmoralidad, ni estoy siendo falto de celo, no. Es que aquí la cuestión, ¿cuál es, mis hermanos? La gente no puede vivir una vida en santidad por miedo. Una persona que verdaderamente vive para la gloria de Dios, vive en santidad porque anhela agradarle a Dios, al pastor, no al líder, no a la comunidad, a Dios. Porque el que quiere agradar al hombre, solo hará lo correcto en presencia del hombre. Miren Pedro. Pedro actuaba de una manera cuando lo veían. Esto es tremendo, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo es categórico. Dice, este comportamiento no puede ser así. Hermanos, no dividamos la iglesia. Tampoco permitamos que nuestra conciencia sea manipulada del miedo a los hombres, sino que nuestra conciencia esté cautiva a la bendita palabra del Señor. Yo voy a hacer o no voy a hacer lo que la Escritura me dice, no lo que los hombres me dicen. Hay convicciones que tú debes tener. Tu fe debe ser, tu fe nace de la convicción bíblica, la convicción escritural. Yo no quiero que después de este sermón alguien me diga, no, yo voy a seguir haciendo lo incorrecto hasta que Dios me dé convicción de hacer lo correcto. No, eso sería distorsionar el tema del día de hoy. Eso sería distorsionar el tema del día de hoy. Está completamente claro que una persona luego de que abraza al Señor Jesucristo debe cambiar su manera de vivir. A lo que me estoy refiriendo, mis hermanos, es que no hagas nada por agradar al hombre. Y van a haber cosas aún que harás que irán en contra de tu conciencia. Eso es lo peligroso, es lo que estamos hablando aquí. Por eso aquí en la iglesia, esta iglesia local, no vamos a sostener a ninguna persona que quiera seguir viviendo una vida pecaminosa,
licenciosa. Una persona que quiera vivir de esa manera, mis hermanos, sencillamente le vamos a decir, la iglesia no puedes estar, no te vamos a sostener. Yo tampoco voy a usar de la manipulación, voy a usar de las historias tristes, voy a usar de las canciones lastimeras, no voy a usar de las introducciones o ilustraciones que no te dejen dormir porque te grafican el averno para que tú te guardes en santidad, porque eso sería hacer la obra de Dios. Es Dios que porque permite que seas regenerado y nazcas de nuevo, te conducirá a la santidad, no porque agrades a los hombres.